Hola, hermanitos y hermanitas, una vez más estamos aquí con ustedes en cuarto año de Escuela de Pastoral. Vamos a dar inicio a nuestra lectura de la lección 13. Antes de dar inicio a esta lectura, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que compartas este tema y sobre todo regálame un like para que podamos seguir estando en esta plataforma. El tema de hoy, la nueva evangelización, toca a los laicos insertos en el mundo hacer que se piense en cristiano. Continúa de la lección 12, la lectura bíblica, teológica y pastoral. La nueva evangelización exige un testimonio ferviente y un anuncio explícito de la nueva buena de Jesucristo, esperanza de la humanidad. Sobre este tema insiste el Papa de modo especial en la tercera parte del documento 33-35. Ha llegado la hora de emprender una nueva evangelización. Número 34. La dimensión misionera es esencial a una iglesia comunión. La comunión y la misión están profundamente unidas entre sí, se compenetran y se implican mutuamente hasta tal punto en la comunión re- representa a la vez la fuente y el fruto de la misión. La comunión es misionera y la misión es para la comunión. Número 33. La exigencia de la evangelización tiene sus raíces en el bautismo y en la confirmación por medio del bautismo que lo inserta en el misterio de Cristo, sacerdote, profeta y rey, y en el misterio de la iglesia, pueblo de Dios. El fiel laico participa en la vocación común a la santidad y en la común misión evangelizadora de la Iglesia. En el punto 3, el contenido central del documento. Número 1. El documento totalmente impregnado en la parábola de la viña se desarrolla armónicamente después de la introducción sobre esta hora magnífica y dramática de la historia. Ante la inminencia del tercer milenio, en 5 capítulos: uno, la dignidad de los fieles laicos en la iglesia misterio. Dos, la participación de los fieles laicos en la vida de la iglesia comunión. Tres, la corresponsabilidad de los fieles laicos en la iglesia misión. Cuarto, los obreros de la viña del Señor. Y quinto, la formación de los fieles laicos. Termina con un sentido llamamiento en el nombre del Señor Jesús a todos los miembros de la iglesia y en particular a los fieles laicos, hombres y mujeres, y con una oración a la Virgen, Madre de Cristo y de la Iglesia, a la que el Papa confía especialmente la fecundidad espiritual de los frutos del sínodo. El punto 2. Sobre el contenido, quisiera hacer una observación general y luego subrayar algunos puntos fundamentales. Inciso A. La observación general es la siguiente. La estructura central del documento sigue en las líneas del Relatio Finalis, el Sínodo Extraordinario de 1985, Iglesia Misterio, Iglesia Comunión, Iglesia Misión, que el mismo Santo Padre recogió en la homilía de clausura en el Sínodo de 1987. Es una síntesis de la doctrina conciliar sobre el misterio de la Iglesia comunión misionera. Por eso los 3 capítulos centrales del documento son 3 primeros. Inciso B. Algunos puntos fundamentales destacados. En el primer capítulo hay que subrayar la identidad positiva del fiel laico basada en el bautismo, la novedad cristiana, caracterizada por la índole secular como espacio teológico en el camino de la santidad en el mundo, el ser y el actuar, el ser y el actuar en el mundo son para los fieles laicos, no solo una realidad antropológica y sociológica, sino también, sino también eh, y específicamente una realidad teológica y eclesial. En el número 15,
En segundo lugar, hay que subrayar lo central de la iglesia comunión, comunión con Cristo. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos, y comunión con los demás. Todos los sarmientos de la misma vid, comunión orgánica y dinámica del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, de la viña del Señor. Aquí se tratan los diversos temas de los misioneros y de los carismas, la aparición de los fieles laicos en la vida de la iglesia, las iglesias particulares y la iglesia universal, la parroquia, las comunidades eclesiales de base, formas de participación personales y asociadas, criterios de eclesialidad, etcétera. Capítulo central de la comunión, que prepara maravillosamente el tercero sobre la iglesia misión. De este modo, la comunión se abre a la misión, haciéndose ella misma misión, el número 32. En el tercer capítulo, sobre la corresponsabilidad de los fieles laicos en la iglesia misión, me parece importante subrayar estos tres capítulos. La comunión misionera, ahora bien, la comunión general, comunión y esencialmente se configura como comunión misionera en el número 32. La nueva evangelización que implica la fuerza a todos los miembros del pueblo de Dios, el servicio a la persona humana y a la sociedad, presencia de los fieles laicos en el mundo de la familia, del trabajo, del compromiso económico, social y de la política, de la cultura, de los instrumentos de la comunión social. En el cuarto capítulo, sobre los obreros de la viña, quisiera indicar principalmente a los jóvenes, ancianos, enfermos y a los que sufren. Otros temas subrayados con delicadez es el de la dignidad y participación de la mujer en la vida de la iglesia y en la construcción de la sociedad. También es importante la reflexión sobre los estados de vida y vocaciones y sobre las diversas vocaciones laicales, por ejemplo, los institutos seculares. El quinto capítulo trata sobre la formación de los fieles laicos, un tema en el que se ha detenido especialmente los padres sinodales hasta llegar a afirmar que la formación de los fieles laicos se ha de colocar entre las prioridades la diócesis y se ha de incluir en los programas de acción pastoral, de modo que todos los esfuerzos de la comunidad, sacerdotes, laicos y religiosos, concurran a este fin. La proposición del número 40 al 57. El documento insiste en la necesidad de una formación integral y permanente, formación de la unidad entre la fe y vida, formación humana, espiritual y doctrina, importancia de la doctrina social de la iglesia. Insiste también en los espacios y en los agentes de formación. Se subraya con fuerza la formación de formadores. Una especial insistencia del sínodo ha sido esta, la formación de los sacerdotes, de los religiosos y religiosas, en los sarmientos y en los noviciados para acompañar a los fieles laicos en su camino de santidad y compromiso apostólico. En este sentido, es interesante subrayar la continuidad con el anuncio del próximo sínodo de 1990 sobre la formación de los sacerdotes. En conclusión, el documento termina con un llamado dirigido a todos y una oración a la Virgen. Pero, ¿cuál es en síntesis, el significado, la importancia y la novedad de esta exhortación apostólica? El significado, la autoconciencia que la iglesia tiene de sí misma como misterio de comunión misionera y la implicación de toda la comunidad cristiana, obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas, fieles laicos, en el desafío de una nueva evangelización. La importancia para los fieles laicos constituye un rico, completo resumen, una pequeña suma de la doctrina conciliar sobre su identidad, vocación y misión dentro de una eclesiología de comunión, un compromiso doctrinal
que merece profundamente para dar un nuevo empuje a la participación activa de los fieles laicos en la vida y misión de la Iglesia. La novedad, en el que busque en el documento cosas nuevas y soluciones concretas. Quizá se sentirá desilusionado y sobre los temas que fueron candentes en el sínodo. El Papa sabía y prudentemente lo que ha diferido en un estudio posterior, como la comunión especial para el estudio de los misioneros en el número 23 y la profundización y antropológica y teológica sobre la mujer en el número 50. Pero la verdadera y la más profunda novedad de la siguiente, encuadrar el tema del laico en una auténtica eclesiología de comunión. Los fieles laicos no son considerados AC, ne, en ellos mismos como tales, aislados o separados, sino en el contexto global de una iglesia que es esencialmente comunión en Cristo, Lumen Gentium 1, y al mismo tiempo sacramento universal de salvación, Elemus Gentium 48. Comentario de la exhortación apostólica. El Christi Fidei Laici. La exhortación apostólica post-sinodal Christi Fidei Laici de su Santidad Juan Pablo II sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, presentada el 30 de enero de 1989, es un documento fruto de la séptima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebró en el Vaticano el 1 al 30 de octubre de 1987 sobre el tema la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, 20 años después del Concilio Vaticano II. En las lecciones precedentes hemos estudiado dicha exhortación apostólica de manera directa, siguiendo el plan de estudios del cuarto grado de escuela de pastoral, atendiendo como primer paso a que el alumno la lea y conozca en toda su extensión de manera pormenorizada, para después reflexionarla con calma en una rumía de ideas que logre la penetración y justa apreciación de la figura del laico en la Iglesia y en el mundo. Así pues, una vez conocida en toda su extensión, comenzaremos ahora por presentar de manera esquemática su contenido, para luego irlo desarrollando y siguiendo su comentario de manera con el propósito de que en el estudio no sea únicamente de conocedor de ella, sino que logre encantarla y llegar a ser así en formador y formadores que el Papa pide de nosotros. He aquí, pues, el esquema básico. En el capítulo 1, los laicos en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios en la teología del Vaticano II. ¿Quiénes son los laicos? Misiones evangelizadoras de los laicos, urgencias en el Evangelio, los laicos en la nueva evangelización, dimensión social de la nueva evangelización, la cuarta conferencia del episcopado latinoamericano y los laicos. En el capítulo 1, los laicos en el pueblo de Dios. En el tema, en este título, así sencillamente enunciado, se encierra una verdadera importantísima, pocas veces, en ciertas ocasiones nunca considerada, porque en la misma auténtica realidad, si se prescindiera de los laicos como elemento indispensable en la conformación de los pueblos de Dios, simplemente no podría darse el pueblo de Dios, porque ellos son en conjunto la esencia misma de él. Si no hubiera laicos, no existiera el pueblo de Dios. Esto es tan evidente que, hablando con sencillez, se dice que para que haya guiado de consejo, ante todo, hace falta contar con el consejo. Por lo tanto, por tanto, si no existieran los laicos, no se daría el pueblo de Dios. Así encontramos que los griegos expresaron con la palabra laos, la multitud, la muchedumbre, el pueblo o la nación,
de donde proviene la palabra laico, el que se reúnen con otros para constituir el grupo derivado del verbo aigo, reunir juntos. Pero cuando se habla del Nuevo Testamento, del pueblo de Dios, se refiere ya a la iglesia como el pueblo de Dios integrado por dos fieles reunidos por Cristo, palabra que viene de, por ejemplo, iglesia, asamblea del pueblo, expresión que los apóstoles expresaron desde los primeros días de la historia de la iglesia para distinguir esta asamblea o reunión de lo que celebran los judíos con el nombre de sinagogue, que asimismo significa asamblea, de donde proviene la expresión actual de sinagoga. Desde el punto de vista histórico, es evidente que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento se integra originalmente en solo laicos. Esto es que el pueblo al que Yahvé envió a Moisés para sacarlo de la esclavitud de Egipto no conocía aún los misterios del sacerdocio, la realeza y la profecía. Con todo, Dios envía a Moisés como primer profeta a hablarle a su pueblo. Dijo Yahvé, bien, vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado el clamor que arrancan sus capataces, pues ya conozco sus sufrimientos en Éxodo 3:7 y poco más adelante define con precisión cuál es este pueblo. Así pues, el clamor de los hijos de Israel ha llevado hasta mí y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen en Éxodo 3:9 y casi enseguida siguió diciendo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. En Éxodo 3:15. De aquí que el pueblo de la antigua alianza no haya sido desde el punto de vista religioso proselitista, es decir, nunca tuvo intención de convertir a los idólatras y sumados a formas parte de los creyentes en el verdadero y único Dios, si bien encontramos casos en que algunos paganos fueron admitidos después de confesar sus creencias y probar su fidelidad en Yahvé. La intención de Dios en el que en aquel momento era de adaptar a los descendientes de Abraham según la carne y la sangre de la posible contaminación, la idolatría, dado a que hallaban rodeados de pueblos infieles y proporcionarles una formación moral y espiritual que los hiciera actos para crear un ambiente propicio para el envío y espiritual que los hiciera actos para crear un ambiente propicio el, para el envío de su Mesías en el que es ungido que para servir a sus planes de salvación a favor de todos los pueblos de la tierra y en el Nuevo Testamento. Es hasta la institución del sacerdocio en la persona de Aarón y sus descendientes en Éxodo 28, 29, 1, 8, cuando Dios comienza a crear los misterios necesarios para que su pueblo sea debidamente servido. Primero fue el sacerdocio seguramente o seguidamente de la promulgación del decálogo en el Sinaí. Mucho tiempo después habría de dar lugar a la realeza a petición del pueblo mismo de al sumo sacerdote Samuel de contar con un rey como el de todos los pueblos. Una de Samuel 1:9, 9, 25, 27, 10, 1. El profeta se inicia prácticamente con Moisés.
portavoz de Yahvé y confidente de Dios. En Números 12, 6, 8, dijo Yahvé: escuchad mis palabras si hay entre vosotros un profeta. En visión me reveló a él y hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él abiertamente y no en enigmas, y contempla la imagen de Yahvé. Y con todo, Moisés perteneció laico toda su vida. Los sacerdotes, reyes y profetas de la antigua alianza, los miembros, todos de nuestra jerarquía, todos sin excepción, naciera laico y pertenecieron laicos hasta su investidura para el servicio del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por la investidura constituye una transformación por una consagración que lleva a la persona humana no a un grado superior al de laico, sino a una dignidad otorgada por el sacramento del orden, que le presta por medio de su consagración gracias y carismas particulares para ejercer su misterio o servicio, autoridad, dignidad y respeto, que le otorgan la posibilidad de cumplir con su misterio y la misión que habrá de cumplir, y como en el caso de Moisés, predilección divina. Todo esto no para su beneficio, sino para el beneficio del pueblo de Dios, de que ellos siguen siendo miembros, aunque ahora distinguidos por el orden sagrado. Para ello son separados el resto del pueblo, tal como lo fueron con Cristo los apóstoles, según nos narra el Evangelio. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón en nombre de Pedro, a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, y Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó, en Marcos 13, 3, 19. Así pues, en el Antiguo Testamento constituye primero a su pueblo en los descendientes de Abraham, pueblo cuyos miembros se identifican como descendientes del patriarca de la carne y la sangre, y después lo dota de los misterios y de los ministros que le son necesarios para su conformación y mantenimiento. Pero el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, el pueblo de la Nueva Alianza, va a ser constituido de otro modo. San Juan nos lo da a conocer con estas palabras. En el principio de la palabra, ne. La palabra verbum, en latín el verbo, la palabra por excelencia, que a la vez es la sabiduría del Padre y que al hacerse hombre llamamos Jesucristo. Existía la palabra, estaba en Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada en cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio a la luz, para que todos creyeran en él. No era él la luz, sino quien diera testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre y que viene de este mundo. En el mundo estaba y en el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero
todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en tu nombre, los cuales no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre. Y la palabra se hizo carne y se puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama, este era el que yo dije, el que viene detrás de mí, que ha puesto delante de mí, porque existe antes que yo, pues de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que estaba en el seno del Padre. Él lo ha contado todo en Juan 1:18. Por tanto, el encarnarse nuestro Dios Jesucristo ya no será únicamente los descendientes de Abraham por la carne y la sangre, quienes constituyen el pueblo de la nueva alianza, sino que a todos los que la recibieron, la palabra, al verbo y a la sabiduría del Padre que la hizo carne, les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no han nacido de sangre, ni de deseo, ni de carne, ni de deseo de hombre. El pueblo de la nueva alianza en Cristo está abierto a todas las naciones de la tierra, a todos los hombres, con la única condición de que crean en Cristo, porque esos son los que lo recibieron. Podemos deducir ahora que una vez más el Padre, para una nueva alianza, que ya no es establecida entre él y un puro nombre como lo, como lo fue Abraham, sino con el hombre por excelencia, con su Hijo Jesucristo, encarnado en las entrañas de María Santísima, Dios que asume la naturaleza humana para ser a la vez verdaderamente Dios y verdadero hombre. El Padre, decimos, constituye ese nuevo pueblo de Dios, un nuevo Laos, la cual Jesús va a llamar su iglesia y la va a fundar sobre la roca que es Pedro. Díceles, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tomando entonces la palabra a Jesús, le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mí, ves, te digo, tú eres Pedro, la piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Yendo adelante, vamos a encontrar cómo es que Jesús establece la nueva alianza y el nuevo pueblo de Dios con ella y el nuevo sacerdocio. Tomó pan, dio gracias, lo dio y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar el cáliz, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por vosotros. En Lucas 22, 19, 20. Aquí el tiempo que instituye los sacramentos de la Eucaristía y del sacerdocio sella con la sangre de la nueva alianza, pero el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, no nacerá sino cuando sobre los primeros discípulos venga el Espíritu Santo de Pentecostés como alma de la iglesia. De aquí que Jesús, antes de elevarse a los cielos para volver al seno del Padre, de donde procedía, les haya hecho una recomendación
Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Él le respondió: A nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre nosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra, en Hechos 1, 6, 8. Así fue como el día de Pentecostés, después de recibir a aquellos primeros discípulos del Espíritu Santo, abrieron las puertas del cenáculo y se lanzaron en reunir a los que habrían de creer en Jesús para sumarlos a su iglesia naciente. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: Convirtióos a que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para los gentiles, para cuantos llame el Señor Dios. Con otras muchas otras palabras, les configuraba y los exhortaba: Salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3,000 almas. En Hechos 2, 37, 41. Es pues así el orden como Cristo constituye su iglesia. Primero instituye los sacramentos y el sacerdocio. Después envía al Espíritu Santo sobre los primeros discípulos, entre los cuales se contaban algunos laicos. Y luego abre la iglesia para todos los que, estando dispersos en el mundo, habrían de creer en él y recibían el bautismo en su nombre. Cuán admirable nos aparece entonces el amor de Dios por su pueblo, por su laicado, que ante todo, primero dignifica y eleva a un plano sobrenatural a aquellos que se comprometen a prestarle servicio al pueblo, al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. No son, pues, los laicos miembros de categoría interior del pueblo de Dios, de la iglesia, sino que son la causa y objetivo de que existan servidores en ella. Pero tampoco ha de entenderse que únicamente son los miembros de jerarquía, del griego eiros, sagrado, arge, autoridad, autoridad sagrada, ni los religiosos los únicos que han de prestar servicios dentro de la iglesia. También los laicos, sin excepción, deben de desempeñar funciones del servicio de ella. Abrir espacios a los laicos para una presencia activa de la iglesia, pero sobre todo motivados por lo que hagan operantes en el mundo los valores cristianos, en una de las más claras y urgentes consignas de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. Pero no ha de entenderse que el Vaticano II para acá es cuando se inventa la novedad del servicio que corresponde a los laicos como miembros activos de la Iglesia. Siempre desde los primeros días de la historia de la Iglesia, los laicos han tenido su lugar de decoración en ella. Podemos aprender en las cartas de San Pablo que laicos y laicas trabajan al lado de él en la evangelización del mundo pagano. Ciertamente, muchas de las conversiones primeras entre los gentiles fueron formadas por laicos insertados
entre, entre apostólicos de los demás apóstoles, por más que no nos dejáramos de la historia por, por menorizada en su trabajo de evangelización. Pero de las cartas de San Pedro, San Juan, Santiago y San Judas, podemos entresacar nues- nuestras de ellos si con interés de hacerlo leemos detrás de sus excepciones apostólicas y de sus enseñanzas. Pero ya dentro del curso de la historia de la Iglesia, encontramos laicos y laicas metidos a catequistas, a moralistas y polemistas que no huían de las controversias con los estudiosos paganos. Un ejemplo preclaro de los cuales fue San Justino. Ya en la Edad Media nos encontramos con Santo Tomás Moro, Juan Luis Vives y el médico Miguel Servet, preclaro descubridor de la circulación de la sangre, los dos primeros humanistas, el primero y el último mártir laico altamente instituido en religiones que prestaron preclaros al servicio de la iglesia. Larga sería la lista de maestros universitarios y humanistas de alto prestigio ya en la edad moderna. Todos los relatos vivieron en medio del mundo y con su testimonio de magníficos cristianos cumplieron la función de llevar el Evangelio a sus ambientes naturales. En fin, las damas vicentinas de la caridad de San Vicente de Paúl son un ejemplo de que el sexo femenino cristiano no se queda atrás. De todos los tiempos sabemos que fueron laicas las catequistas parroquiales que formaron las mentes y los corazones de los niños jóvenes, construyendo en ellos la vida interior. Hermanitos y hermanitas, hemos terminado la lectura del día de hoy. Te invito a que te suscribas al canal, que compartas este tema y sobre todo que me regales un like. No se te olvide escribir en los comentarios si participo a la rifa de una Biblia latinoamericana que se llevará a cabo este 24 de diciembre. Bueno, pues si hay algún enfermito en casita, si hay algún problema moral, algo así, bueno, pedimos por ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos estamos viendo a la próxima. Bye.